Hola a todos, bienvenidos a otro video aquí en el canal del Tablero de Andrés. En esta ocasión vamos a ver otro video experimento. Mi nombre es Andrés y hoy vamos a aprender acerca de la construcción de una brújula casera. Las brújulas se basan en el magnetismo de los imanes para funcionar. Una de las primeras cosas que notamos sobre los imanes es que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. De esta forma nuestra brújula casera gira hacia el norte por el extremo de la aguja que se ve atraída por el punto cardinal que está hacia el norte. Así que los quiero invitar para que me acompañen. Si se quedan hasta el final, pues van a aprender cómo construir su brújula artesanal o su brújula casera. También los quiero invitar a que se suscriban. Si están viendo este video, apoyen mi canal suscribiéndose, compartiendo el video y dándole me gusta. Es la mejor manera de ser agradecidos, así que bienvenidos. Bueno, para empezar a construir nuestra brújula lo que necesitamos es saber cuáles son los materiales. Vamos a mirarlos aquí en nuestra pantalla. Vamos a ver cuáles son. Tenemos primero el corcho, la aguja. Vamos a usar un recipiente con agua, bueno, puede ser hasta la mitad más o menos, un marcador y un imán. Entonces, una vez tengamos estos materiales, vamos a ir a nuestro paso número 1. El paso número 1 es el siguiente. Vamos a ubicar primero el norte. Para eso vamos a utilizar una brújula. Y esto pues nos sirve de referencia para mirar si nuestra brújula va a funcionar correctamente o está funcionando correctamente. Luego de esto vamos a frotar nuestra aguja con el imán. Vamos a frotar fuerte. Vamos a usarlo varias veces, así que empiecen a frotar con fuerza. Háganlo un ratico, no sé, cuenten hasta 10 segundos puede ser. Una vez sigan frotando, lo que van a tener es la aguja imantada. Esta es una propiedad de los materiales ferromagnéticos. Bueno, hay que procurar de que esta aguja sea una aguja de material ferromagnético. ¿Cómo se comprueba esto? Pues que sea atraída por el imán. De esta manera vamos a ir al siguiente paso, que es el paso 2. Nuestro paso 2 es usar el corcho y la aguja. Y lo que vamos a hacer es, es colocar o es atravesar la aguja en el corcho. Háganlo con cuidado para que no se vayan a lastimar y vamos a atravesarla. Una vez la tengamos atravesada, esto nos va a servir como un soporte para que pueda flotar en el agua. Esto nos va a llevar entonces al siguiente paso, es el paso número 3. Hola, muchas gracias por acompañarme en este video y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y les invito para que continúen en este video experimento. Gracias. Bueno, el tercer paso es ubicar el corcho en el recipiente con agua. La idea es ubicarlo de tal manera que pueda girar libremente. Vamos a observar cómo la aguja que está imantada se empieza a posicionar en uno de las puntas de la aguja, empieza a ubicarse, a posicionarse hacia una de estas direcciones específicas. Eso es lo que vamos a identificar. Y una vez esté identificado, vamos al siguiente paso. El paso 4 simplemente es marcar con nuestro marcador negro o el color que ustedes usen la parte de la aguja, el extremo de la aguja que señala al norte. Entonces vamos a marcarlo y vamos a volver a ubicar nuestro corcho en el agua. Y de esta manera hemos hecho nuestra brújula casera. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestra brújula, la que hemos diseñado ustedes y nosotros. Al frotar la aguja con el imán, que fue lo que hicimos anteriormente, conseguimos que la aguja se magnetice temporalmente. Una vez imantada, la aguja consiguió un polo norte y un polo sur, es decir, se volvió un imán, digámoslo, temporal. Al igual que todos los imanes, siempre tienen su polo norte y su polo sur. Aunque ustedes los dañen, se les quiebre su imán, siempre va a seguir teniendo polo norte y polo sur, porque los
polos magnéticos no se pueden separar, no existen monopolos magnéticos. El magnetismo entonces que tienen los imanes hacen que, por ejemplo, estos se repelan o se atraigan entre sí en función de, bueno, si los polos están en contacto con el polo sur o el polo norte, ¿ok? Cuando magnetizamos nuestra aguja, creamos una brújula casera que interactúa con el campo magnético de la Tierra. El corcho lo que hace simplemente es flotar porque tiene una densidad diferente a la del agua. Esto nos permite que al poner el trozo de corcho con nuestra aguja en el agua, entonces el corcho flotará en la superficie. La aguja imantada va a girar libremente hasta que los polos norte y sur de la aguja estén alineados con el magnetismo de la Tierra, definido por el polo norte y el polo sur. Podemos ver la Tierra como un imán gigante que está atrayendo nuestra aguja, que es un imán temporal. Puedes intentar entonces mover esta brújula, la brújula casera que hemos hecho, pero vas a ver rápidamente que esta vuelve a ubicarse mirando o señalando hacia el norte. Si esto no ocurre, puede ser que la aguja haya perdido entonces ya su magnetismo y tengamos que repetir el experimento de frotar con bastante intensidad y fuerza la aguja con el imán. De esta manera hemos hecho nuestra brújula casera. Gracias por haberme acompañado aquí en el tablero de Andrés. Nuevamente invitarlos para que se suscriban a mi canal y sigan conectados a nuestro contenido, que vendrán más video experimentos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.